Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de poder comunicarnos por esta vía, Señor, con todos aquellos que han logrado reunirse y que con la intención de honrarte y de glorificarte, por supuesto, Señor, vienen a escuchar estas palabras que vienen surgidas de las páginas sagradas de la Biblia para nuestra edificación. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, que venga, Señor, a socorrernos tanto al que habla como a aquellos que escuchan, Señor, que ambos nos des el entendimiento adecuado para que la palabra que ha de hablar se halle el acomodo debido en las vidas de los oyentes. Te pedimos, por favor, que tú inspires, que tú impulses todo lo que ha de decirse en esta hora. Y te damos las gracias por ello. Venimos, por supuesto, reprendiendo toda oposición a esta buena intención de comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Que las mentes puedan ser limpias, que los corazones puedan ser limpios en el nombre de Jesús. Y proclamamos liberación sobre cada mente y sobre cada corazón en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y suplicando siempre una vez más el auxilio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis queridos oyentes, damos gracias a Dios por estar por estas vías, poder comunicarnos. Se nos ha facilitado bastante. Platicaba con alguno de los pastores y le decía, qué privilegio el de los hijos de Dios, que ahora tenemos la oportunidad bajo estos medios de poder evangelizar a todo el planeta Tierra. Por primera vez se da en la historia de la raza humana, se da este evento de poder comunicarnos a todo el planeta Tierra. Estamos conscientes de que nosotros no somos los únicos. Dios tiene, como le dijo a Elías, 7,000 más que no han doblado sus rodillas. Hay más compañeros de batalla, compañeros de viaje que están comunicando por las vías satelitales, pero también hay personas como usted que también lo está haciendo, porque usted también es un siervo de Dios ahí donde está. Usted puede predicar la palabra del Señor, dando el mensaje, por supuesto, hablando de lo que la Biblia dice, pero también puede dar el mensaje de la forma en que vive. Y en eso nos convertimos todos en mensajeros de este evangelio maravilloso. Evangelio significa no una secta, no una religión. Evangelio significa buenas nuevas. Y nosotros nos clasificamos como evangélicos porque creemos en los evangelios, pero todo el que crea en los evangelios es evangélico. Así que no es una religión, no es una secta, no es un grupo, es todo creyente que crea en lo que los evangelios dicen, y los evangelios exaltan el nombre de Cristo Jesús como el Salvador del mundo. A veces nos identificamos con algún nombre, pero es solo como una dirección, como en las ciudades existen direcciones, calles, avenidas, pero es solo para ubicarse de determinada región. Cada ciudad tiene su nombre, pero es solo para ubicarse. Pero no significa que eso sea el evangelio. El verdadero evangelio es el que cree en Cristo como el Salvador del mundo. Así que si usted cree en Cristo, usted es evangélico. Porque eso dicen los evangelios. Es fácil entenderlo. Todo para decirles que su servidor no está predicando una religión más, no está predicando una secta. No es esa mi intención, predicar la verdad. Y según las páginas sagradas de los evangelios que están en la Biblia, la única verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es tan cierto eso que Él vino y se presentó como tal. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ante tal presentación, todo el que cree en Jesucristo como la verdad, pues es evangélico. Y si quiere le quita el nombre, porque no es importante el nombre. Hay mucha gente que ha malinterpretado y piensa que por ser evangélico ya está todo arreglado. No es cierto, eso no es cierto, eso no se deje engañar. La verdad está en creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Esa es la verdad columnar. Y todo aquel que tenga esa verdad en su corazón, no importa qué nombre se ponga, no importa qué apellido se ponga, no viene a ser relevante, por supuesto, ¿verdad? Hay que tener cuidado también a qué grupo se mete, no es para meterse en cualquier lado también, ni mezclarse con cualquiera, no, momento, pueblo.
Esto no es libertinaje, no, esto tiene su camino, tiene su ruta también. Y entonces, de hecho, los que creemos lo mismo en los evangelios que dicen pues que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pues nos juntamos, nos reunimos y compaginamos. No nos podemos juntar con cualquiera. El que no tenga la verdad de Jesucristo como Salvador, como único Salvador, que así lo dicen los evangelios, si usted lo lee va a descubrir que solo a Él se le pregona como el único Salvador. Entonces con ellos hay que juntarnos y compartir, por supuesto, lo que nosotros creemos. Bien, ya que estamos hablando de temas escatológicos, solo déjeme después de hacer esta introducción, decirle que en el mundo evidentemente está lleno de situaciones buenas y situaciones malas. Yo sé que los noticieros, la publicidad, lamentablemente solo exalta las cosas malas. Si hiciéramos un inventario de cosas buenas y cosas malas, tendríamos que concluir sencillamente que hay más cosas buenas que malas. Yo platicaba con algún empresario alguna vez, en la cuestión de negocios, por supuesto, y hablando de esto le decía, hay bastante gente buena, al menos en los negocios. Yo le decía porque normalmente en el mundo empresarial se dan créditos, o sea, es rara la empresa que vende al contado, aunque hay muchas que venden al contado, las que venden en mostrador pues lo hacen al contado, pero las grandes corporaciones tienden a dar créditos y en nuestro medio pues realmente se dan créditos, o sea, se vende, se firma el pedido que se da, se hace la entrega y con fecha posterior, 15, 30, a quienes dan 60 días crédito, pagan lo que se les entregó. Y al ver la estadística de varios años, pudimos darnos cuenta que esto no pasaba de más del 5%. La mayoría de la gente pagaba sus cuentas. Y vimos que solo era poca la gente que intencionalmente no lo hacía. De esos que no pagaban, la mayoría de esos que no pagaban era gente que había tenido conflictos en su caminar y se le había imposibilitado pagar y no había podido pagar, había quebrado una mala decisión, pero más, el 95% y más sí pagaban. Y entonces decía, hay más clientes buenos que malos, pero eso podíamos proyectarlo a toda la raza humana. Hay más gente buena que mala, es cierto. Y yo diría, hay más actos buenos de la gente que actos malos. Pero lamentablemente nuestros noticieros se han dedicado solo a exaltar las cosas malas. Y cuando usted pone un noticiero, usted ve que solo es un inventario de cosas malas que se hacen. Mataron a uno, asaltaron al otro, secuestraron al otro, pero más del 95% de la población no la han matado, no la han asaltado y no la han secuestrado. Hablo de determinado momento, por supuesto, pero voy al sentido de que inyectan en las mentes de la gente solo cosas negativas y cosas malas. Por eso su servidor ha dejado de ver los noticieros. Porque y cada vez que los veo es lo mismo, inventario de cosas malas. A ver cuándo nos enseñan y nos educan también para ser equilibrados, hablar de las cosas buenas. Por supuesto, ahora que tuve que salir por necesidad y venía de regreso a la casa, me sorprendió ahí ver una cola de mucha gente y dije, bueno, ¿qué tanta cola están haciendo la gente? Y cuando vi, había un camión con personas bien afanadas regalando comidas. ¡Qué maravilla! Me enterneció. Porque en tiempos de necesidad hay gente que hace eso. Sí, pero eso no lo sacan los noticieros. Y si lo sacan como un chispazo. Deberían de ir a entrevistar a todo el mundo que está haciendo cosas buenas y ser equitativos. Porque presentemos todo lo bueno y también presentemos lo malo que hay, porque lo hay. Pero la mayoría son cosas buenas, no son cosas malas. Pero evidentemente el sistema nos ha engañado, influenciado por el mismo diablo y nos ha hecho exaltar solo las cosas malas. Y cuando eso ocurre, la mente de la gente que solo está recibiendo cosas malas y malas y malas y malas en su mente termina siendo una persona negativa. Y una persona negativa empieza a crear pensamientos negativos y esos pensamientos negativos empiezan a autodestruir a la persona que los posee. Por eso nosotros vemos que la Biblia tiene pensamientos positivos y de hecho nosotros tratamos de dar siempre cuando hay un problema, ponemos la solución porque cada problema tiene solución.
En la Biblia no hay problemas sin solución. Todos, T-O-D-O-S, todos tienen solución. Y allá afuera se maneja el dicho popular que dice, todo en la vida tiene solución menos la muerte. Bueno, cuando lo metemos a las páginas de la Biblia, todo tiene solución hasta la muerte. Y si la muerte tiene solución, mis queridos compañeros de viaje por este camino de la vida, todo tiene solución. Y bendito sea el Señor. Y hoy, al igual que usted, me complazco en ser un pregonador de estos mensajes que aparecen en estas páginas sagradas de la Biblia. Pero en la vida han ocurrido acontecimientos buenos y malos. Dentro de los malos, claro, se exaltan algunas guerras que hubieron, especialmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También con las bombas atómicas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki de Japón. Han habido pestes en el pasado, como la peste bubónica o la peste negra, que casi acaba con el continente europeo. También la gripe española, que murieron millones de personas. Eso se ha dado siempre. No obstante, los eventos malos que han pasado, pues aunque han muerto mucha gente, siempre es poca gente la que ha muerto. Porque la cantidad de población a nivel mundial pues ha sido poca. O sea, no hay mucha gente la que ha muerto y es una proporción. Solo que ahora lo que nosotros vemos es que la proporción de gente que habita el planeta es exageradamente alta. Nunca el planeta había tenido aproximadamente 8,000 millones de habitantes pisando esta tierra. En esta época eso se ha dado. Aunque han ocurrido en el pasado eventos fuertes, como cuando el continente lemuriano se dividió. Porque tengo que decirle que en el pasado solo existía un continente, la tierra estaba en un solo lugar y el agua estaba en otro lugar. Eso lo podemos leer nosotros en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Solo había un continente y había, si usted quiere, un océano. Pero cuando esto se dividió, se partió por los terremotos y por el caminar de las capas tectónicas, por el movimiento de ellas, bueno, se partió la tierra y aparecieron ya 5 continentes que tenemos ahora y 5 océanos. Cuando uno mira un mapa mundi en forma plana, uno puede ver cómo el continente americano y el continente europeo al unirlo casaría. Eso quiere decir que en alguna época se partió eso y se separó. Bueno, pero no hubieron tantas muertes porque no había muchos habitantes en este planeta. Pero a pesar de que los gobiernos y la ciencia puedan tratar de prevenir lo que viene, bueno, va a ser bastante catastrófico lo que se avecina, porque siempre han habido acontecimientos negativos, pero por la cantidad de gente que muere será mayor, por lo que he hablado anteriormente. Esto no solo lo digo yo, no es que esté poniendo pánico a la gente tampoco, sino lo dijo el mismo Señor Jesús en los Evangelios, Mateo capítulo 24, que iba a venir una tribulación de tal calibre que nunca había habido ni nunca la iba a haber. Y claro, la intención de él no era tampoco establecer pánico en medio de la gente. Creo que la intención real de él era que la gente se enterara de lo que venía para que se previniera. Esto es fácil de entender. Cuando alguien va donde el médico, alguien que consume drogas, alcohol, tabaco, estupefacientes y otras cosas, y va a una clínica médica, el médico le va a decir, mire, no siga consumiendo eso porque si no se va a destruir. Si la persona no hace caso, no atiende ese llamado de atención, pues se va a terminar destruyendo. Y esa es la intención que llevaba el mensaje que el Señor Jesús estaba dando. No crea que es agradable anunciar ni ponerme a la par de los noticieros a decir cosas malas. Lo estamos nada más anunciando para que la gente pueda prevenirse. Y es que tengo que ser sincero con ustedes. Este planeta, que es un ser vivo por los que lo integran, los vegetales, los animales, los seres humanos que lo integran, este planeta tiene que defenderse ante el acoso, ante
ante ¿qué le dijera yo? El descontrol de destrucción que están lanzando sobre él. De alguna manera tiene que defenderse. Se están contaminando los mares, se están contaminando los lagos, se están contaminando los ríos. La tala de los bosques es exagerada. Y eso al final de cuentas termina con menos animales, por supuesto, y con menos cultivos para poder alimentarse. Y entonces va a traer como consecuencia las hambres. Las hambres que van a destruir a la raza humana, que se anunciaron en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que vendrían hambres. Fíjese que con eso de colaborar con el calentamiento global de la Tierra, pues se están derritiendo los polos, los océanos van a aumentar en agua y van a haber destrucciones en todas las costas de los continentes. La temperatura del clima, del ambiente va a cambiar. Y al cambiar la temperatura del clima van a haber mayores huracanes de mayor tamaño, destruyendo exactamente a lo que la raza humana está haciendo. A eso es a lo que el Señor Jesús se refería al ver el galope en que la gente va desbocada destruyendo esto. Él dijo como consecuencia tiene que venir las catástrofes. Fíjense, señores, que yo sé que le pueden echar la culpa a las grandes corporaciones, a los contaminantes, pero no es cierto. Aunque es cierto, no es cierto. Porque todos, humanamente, en lo individual, estamos colaborando con contaminar. Usted, ahí donde vive, colabora con la contaminación. No tenemos el cuidado. Y de hecho, no aprendemos, no hemos aprendido y no hemos aprendido, no acabamos de aprender que todo eso nos va a destruir. Mire, en la vida hay un equilibrio. Si se destruye la fauna y la flora, al destruirla, esa misma destrucción de la fauna y la flora va a terminar destruyéndonos a nosotros también. Es un equilibrio que la tierra tiene. Si tan solo entendiéramos eso, cuidaríamos nuestro entorno, cuidaríamos todo lo que nos rodea, sabiendo que al no cuidarlo, nosotros nos estamos yendo desbocados en eso. Con todo eso que estamos haciendo, lo que vamos a ver en el futuro, que se le avecina al planeta Tierra, son acontecimientos donde la cantidad de muertes serán exageradamente altas. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de esto también? Y es que esa contaminación del ambiente natural que se está provocando, que al final de cuentas se nos va a terminar revertiendo. Por eso el apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas, sabiendo de esto, lanzó aquella máxima que dijo en capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y con lo que estamos haciendo ahora, máxime las últimas generaciones, estamos sembrando destrucción. Y esa destrucción, ese acabamiento, esa contaminación que estamos haciendo, se nos terminará revirtiendo a nosotros. Y el Señor Jesús al ver eso que venía, fue que lanzó lo que dijo en el Evangelio capítulo 24. Porque van a venir guerras, van a venir hambres, van a venir pestes, van a venir terremotos. Y gracias que nos lo están anunciando. En este caso, gracias. No es que estén deseando las catástrofes, es que solo nos las están anunciando. Y es que esa contaminación ambiental que nosotros vemos por todos lados. Bueno, tengo que decirles, esa contaminación de la naturaleza no solo es en ese nivel, también hay una contaminación a nivel espiritual. Y al nosotros venir y practicar la contaminación del ambiente natural, nos estamos pronosticando, bien diría yo, profetizando una autodestrucción. Y al haber una contaminación ambiental espiritual, también está ocurriendo lo mismo. Y yo diría que la contaminación a nivel espiritual es mayor que la contaminación que está ocurriendo a nivel natural.
De hecho, la contaminación natural que está ocurriendo es solo consecuencia de la contaminación espiritual que tiene toda la raza humana. Con esa codicia desmedida, con esa avaricia desmedida que tiene, que no le importa hacer el daño al vecino con tal de obtener egoístamente beneficios personales. Pero lo que no saben los fulanos es que están destruyéndose ellos mismos y terminarán acabándose. Dirá alguien, tiene razón, realmente yo reconozco que yo también colaboro contra la contaminación. Yo también en mi mal actuar, en mi mal caminar, colaboro con la contaminación ambiental que hay. Obedeciendo al engaño que el diablo ha lanzado sobre toda la raza humana. Y no quiero ser un profeta solo de desastres, porque qué triste sería, aunque si es para prevenirlo, qué bien. Yo puedo acercarme a alguien y decirle, mire, eso que está haciendo lo va a destruir. Cambie. Es una profecía. Si no cambia, se va a destruir. Y es la advertencia que el Señor Jesús lanzó. Si no cambian, se van a destruir. Pero se nota que la gente hace 2000 años que él hizo eso y la gente no solo no ha cambiado, está peor que antes. Y ante eso, la profecía tendrá su fiel cumplimiento. Pero que me alegra en esta noche no ser nada más un mensajero de eso que será una realidad, de lo cual que estamos viviendo ahora solo es una muestra pequeña, muy pequeña, realmente. Cuando yo miro el inventario de muertes que hay, de contaminados, es menos del 0.01%, es poquísima la gente que está muriendo. Gracias que nos pusieron en alerta para prevenirlo. Solo la gripe española creo que mató 32 millones de gentes en su época. La peste bubónica por ahí anduvo también. Pero, y las guerras mundiales, la primera y la segunda, bueno, entre las dos murieron más de 100 millones de gentes. O sea, lo que estamos viendo ahora es un masticar de chicles realmente. Pero lo que sí puedo decir es que es un sello, es una señal de que a nivel planetario vienen acontecimientos terroríficos como los que el Señor Jesús anunció. Pero dirá alguien, ¿y qué puede hacerse? Yo no puedo pelear contra todo el sistema. Bueno, por eso le traigo la buena noticia. Y gracias al cielo que me está escuchando. Porque no todo es malo. No todo es catastrófico. No para todos. Hay una esperanza. Y de esa es la que quiero hablarle en esta noche específicamente. Una esperanza que el mismo Señor Jesús y sus discípulos vinieron a lanzarnos. Hay una esperanza. El Señor Jesús lo dijo en San Lucas capítulo 21, verso 36. Hablando de esa esperanza, le dijo, velad y orad para que todas estas cosas no os acontezcan. Esto quiere decir que hay una esperanza. No todo está perdido. Sería triste decir, bueno, viene una catástrofe sobre todo si no me queda otra que sentarme a esperarla y a lamentarla. No. Tenemos que ponernos de pie. Y tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Y hay una esperanza. ¡Qué maravilla! Y esa es la que le traigo en esta noche, que es un regalo para todos aquellos que conscientes que esto se está descalabrando y ellos no quieren participar de ese descalabro, que quieran ellos escapar. Y hay una manera. Y esta es buscando al Dios de la gloria. En la persona de Jesucristo. Se puede. Gracias al cielo, se puede. Y qué lindo que me está escuchando. Qué lindo que está poniendo atención a esto. Óigame, querido oyente, hay un escape. Hay una forma de librarse. Nosotros no podemos cambiar al planeta, pero qué lindo que en ese escape, nosotros en nuestro cambio personal podemos salir de esos peligros que vienen para toda la raza humana.
Y a eso se llama lo que la Biblia menciona el maravilloso y glorioso arrebatamiento. Hay un arrebatamiento. Y ese fue lo que leímos en los primeros textos de Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Se menciona ahí claramente el glorioso arrebatamiento. Porque dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto tengo que decirle a usted que es un gran misterio. Toda la gente no sabe esto que usted está escuchando. Y por eso qué bueno que está ahí. No sé si sentado, parado, acostado. Sería ideal que estuviera de alguna manera con un comportamiento físico adecuado para escuchar algo tan importante como es la palabra del Señor. Pero si no puede, no importa. Que escuche y ponga atención, es más que suficiente. El glorioso arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento no es nada más que Dios va a venir a sacar a un grupo de personas de la tierra, los va a sacar para que todo lo que ocurre aquí en la tierra no los alcance. Si Él puso el arrebatamiento es porque la catástrofe viene. Y quedándose, no van a ser librados. Los va a arrollar. Es como cuando un río se desborda y sale, se lleva todo lo que encuentra en su camino. La única manera es subirse a un lugar tan alto que tenga solidez y que el río no se lo lleve. Y es la única manera de escapar. Si no, no hay manera de escapar. Dirá alguien, yo soy muy inteligente, soy nadador profesional, gané el campeonato mundial, se va a morir. Yo sé bucear, se va a morir. No hay inteligentes aquí en este caso. La única manera es, aunque no sepa nadar, aunque nunca haya ganado una competencia de natación, es escapar, que todo lo que pase abajo no se lo lleve. Y eso es lo que Dios está ofreciendo en la Biblia, que va a haber un arrebatamiento, donde va a sacar a un grupo de gente que no está de acuerdo con todo lo que está ocurriendo en el sistema. Y qué lindo tener eso. Fíjese que es un secreto tan grande que también se dice es un misterio, este es un misterio. Debería ser vox populis para que la gente lo escuchara y de alguna manera se previniera, pero es un misterio. El apóstol San Pablo, que fue uno de los principales pregonadores de ello, lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, 51. Vamos a leerlo, dice, he aquí os digo un misterio. O sea que es un misterio. Todos ciertamente, dice, no moriremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se fijó cómo leíamos en 1 Tesalonicenses que decía que Él va a venir con voz de trompeta? A esa trompeta se refiere, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros los vivos seremos transformados. Está hablando de ese glorioso arrebatamiento. Nosotros, sé que es fácil a la gente predicarle y decirle, mire, yo puedo aceptar a Cristo y no voy a parar al infierno, y eso la gente lo va a absorber con mucha facilidad. Pero cuando uno le empieza a hablar de esto, que vamos a ser sacados en el aire, dirán, bueno, mire, lo otro se lo acepto, porque de alguna manera la religión tradicional pues lo enseña, y de algunas otras religiones lo enseña, pero eso de que se los van a llevar, eso sí está difícil usted.
hasta ahí sí no puedo. Diría alguien, hasta ahí mi mente no llega. Sí, tiene razón. Y le damos la razón que no llegue hasta ahí, porque es un misterio. No es para todos. Es para aquellos que le quieren poner atención a lo que el Señor Jesús anunció. Bueno, dirá alguien, ¿y cómo es posible que ustedes puedan creer en eso? Y es cierto, es cierto, es cierto. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que eso puede ocurrir? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque en el pasado ya ocurrió. No es la primera vez que va a ocurrir. Ya ocurrió. La Biblia nos narra en el capítulo número 5 del libro del Génesis, en el verso número 24, que dice que hubo un personaje que sus primeros 65 años los vivió como usted los está viviendo, o como la mayoría de la gente los vive, haciendo lo que le da la gana. Pero de repente supo de la existencia del Dios de la gloria y se acercó a él y dice que le gustó tanto que decidió caminar con él. Y caminó tanto con él, se encantó tanto de estar caminando con él, y a Dios le agradó tanto que caminara con él, que uno de esos días se lo llevó. No murió, se lo llevó vivo. Esto lo podemos leer nosotros en el capítulo 5, verso 24 del libro del Génesis. Dice, caminó pues Enoc, porque así se llamaba, con Dios y desapareció. ¿Porque lo enterraron? No. ¿Porque lo aniquilaron? No. Desapareció porque Dios se lo llevó. Y fíjese que el apóstol que escribió la epístola de los Hebreos viene y en el Nuevo Testamento nos explica ese mismo evento, y él dice por qué Dios se lo llevó. Dice Hebreos 11, capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y nadie lo encontró, porque Dios se lo llevó. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ah, qué interesante. Ya pasó una vez. Qué bueno. Entonces, no estamos nosotros soñando con cuentos de viejas, como dicen ahí popularmente, perdón por la expresión. No es un pensamiento de un castillo en el aire que nunca se va a realizar y ya se concretó en una oportunidad. Enoc, Dios se lo llevó vivo. Y ya con ese caso sería más que suficiente para que nosotros creyéramos. Pero la Biblia no nos quiso dejar en ignorancia. Y hubo otro personaje que también le pasó lo mismo, que se lo llevaron vivo. Y eso ocurrió con nada menos que con el profeta Elías. Se fue llevado de la misma manera, sin haber visto muerte. Fíjese que eso lo podemos leer nosotros en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 11. Pero déjeme, no, leámoslo. Y dice, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, y aconteció que, yendo ellos hablando, no, déjeme decirle antes esto, mejor. No se deja ver en la Biblia que cuando Enoc se fue, alguien lo haya visto. Simplemente la gente dice que tuvo testimonio de que agradaba a Dios y de repente ya no apareció. Y todos dijeron, bueno, Dios se lo llevó. Pero no tuvo testigos. Pero Elías sí tuvo testigos cuando se lo llevaron. Como mínimo tuvo de testigo a su discípulo que lo iba a heredar en el ministerio, Eliseo, el profeta Eliseo. Y lo vio cuando se fue. Y a eso es lo que se refiere este texto que vamos a leer. Dice 2 Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Se fue. Eliseo lo vio.
Y no solo Eliseo lo vio, dice que Dios le había notificado a sus siervos, los profetas, que eran contemporáneos de Elías y de Eliseo, que se lo iba a llevar. Porque en el verso 5 de ese mismo capítulo dice que se llegaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿ya sabes cómo Jehová quitará a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Porque a los hijos de él, óigame, esto no lo sabía todo el mundo, que Dios iba a ver a Elías. No, solo lo sabían los profetas, los siervos de Dios. Igual ahora a nosotros nos han dicho que nos van a llevar. Por eso a usted le interesa escuchar esto. Si usted es hijo de Dios, si usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador, le interesa saber esto. Si usted se considera un siervo de Dios, una sierva de Dios, le interesa saber esto. Para usted es el mensaje que estamos dando en esta hora. Y déjeme repetírselo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 y 17. Después de ver estos acontecimientos que ya ocurrieron, es fácil ahora comprender que puede ocurrir. Dice, porque el mismo Señor, Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con los que han resucitado, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Como ya sucedió en el pasado, es fácil creer que va a volverse a repetir. O sea, Dios puede hacerlo. Y para nosotros entonces nos da confianza, por supuesto. Si ya lo hizo, lo puede hacer. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, viene y dice que todos los que tienen esta esperanza se purifican. Primera Juan 3, 2. Amados, dice, está hablando a los hermanos, ahora somos hijos de Dios. Le está hablando a los hijos de Dios. Entonces no le está hablando a cualquiera. Este mensaje no es para cualquiera, es para los hijos de Dios. Dirá alguien, pero señor predicador, todos somos hijos de Dios, a todos nos crió Él. Usted lo ha dicho, a todos los crió. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos. Y no porque yo lo diga, de nada serviría que lo dijera, porque la Biblia lo dice. Dice que a todos los que han creído en su nombre les ha dado potestad, Evangelio de Juan, de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que solo los que creen. Voy a decirlo así, de una manera metamorfósica, si usted quiere. A ver cómo se dice esa palabra, pero es un cambio. Todas las criaturas, humanos, que crean en Jesucristo como el Salvador del mundo, que Dios envió a la tierra para eso, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cambian de criaturas a hijos. El que no cree en Él se queda como criatura. Y aquí el mensaje del apóstol Juan va dirigido a los hijos de Dios, los que sufrieron esa metamorfosis de criatura a hijos. Y entonces Él viene y no le está lanzando el mensaje a las criaturas, se lo está lanzando a los hijos. Y por eso dice aquí, primera de Juan, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, de esta clase de gente. Y aunque somos hijos, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el verso siguiente, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él,
se purifica. ¿Por qué? Porque Él también es limpio. ¿Por qué quiere Dios que se purifique? Porque no puede coincidir la suciedad con lo limpio, no puede convivir. Eso no se da, como tampoco puede juntarse el aceite con el agua. Y dirá alguien, pero yo nunca me voy a purificar, nunca voy a ser tan perfecto como Dios, y es cierto. Pero la intención de suya debe ser limpiarse. Por eso el Señor Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero claro, no vamos a alcanzar la perfección absoluta que Dios tiene, pero vamos a empezar a caminar en la senda de la perfección. Y eso es en la senda de la limpieza, irnos limpiando cada día más, que vamos caminando, limpiándonos. Y Dios ve la intención del corazón. Y cuando ve la intención del corazón de querer limpiarse, Dios le va a ayudar a limpiarse. Y aquello que le falte por limpiarse, ahí entra Jesucristo. En aquello que le falta por limpiarse, ahí entra Jesucristo. Porque Él nos cubre y nos justifica. Por eso dijo el apóstol San Pablo en sus epístolas, justificados pues por la fe en Jesucristo, déjeme traducirlo de esa manera, tenemos paz para con Dios. Porque Jesucristo vino para justificarnos. Por eso hay que recibirlo como Salvador. Por eso hay que aceptarlo como Salvador, para que Él pueda volvernos justos delante de Dios. Pero hay que limpiarse, aquí dice hay que limpiarse. Bien, lo interesante de todo esto, que le estoy hablando también, es que como que a Dios le gustara llevarse a la gente. Porque la Biblia narra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso del 7 al 12, que en el futuro cuando la gente esté toda descontrolada, cuando todos los acontecimientos terribles estén viniendo, Él va a mandar a 2 testigos a la tierra con poderes sobrenaturales para ver si logra hacerlos entrar en sí. Pero lo tremendo del caso es que dice que los van a matar. Óigame, y es tremendo eso, como ellos van a hacer la piedra en el zapato, en el camino descalabroso que llevan, les va a molestar y los van a matar. Como mataron al Señor Jesús, los van a matar a ellos también. Y fíjese lo que dice el libro de Apocalipsis. Y dice, verso 8, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Fíjese, va a estar yendo a la tierra de sodomía y de idolatría como estaba Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Oiga eso. Y los linajes y los pueblos y todas las lenguas y los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y mire lo que dice el verso 10, terrible. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, felicitándose, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que mueran sobre la tierra por los pecados que habían estado cometiendo o que estarán cometiendo. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre todos los que los vieron. Verso 12, y oyeron una grande voz del cielo que les dijo, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Como que a Dios le gustara llevarse de la tierra a los que están viviendo de manera diferente. Por eso nosotros creemos en ese arrebatamiento, que está por venir.
Fíjese que una de las características que tiene ese arrebatamiento, si nosotros analizamos en la Biblia, vemos que a a Elías y a Enoc, repito, a Elías y a Enoc, Dios se los llevó vivos. A estos dos profetas que van a venir en los días del Apocalipsis, bueno, estaban muertos, por eso los resucitó. Eran muertos y se los llevó. Pero la característica que tiene este arrebatamiento es que se va a llevar a vivos y a muertos. Eso por primera vez va a ocurrir. Eso sí es cierto. Lo dice el pasaje que leímos. Dice en la parte final del verso 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados. Eso sí es la primera vez que va a ocurrir, que va a juntar a los vivos y a los muertos y se los va a llevar. Señores que me están escuchando y que han apartado tiempo para escuchar estas palabras, primero les agradezco, aunque va en su bien. El camino es sencillo para escapar. Usted no va a cambiar el mundo, yo no lo voy a cambiar. Esto ya va en una espiral descendente, nadie le va a poder marcar alto, pero hay una manera de escapar de esa espiral en la que está cayendo. Y el primer paso es aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Salvarnos de qué? De esa espiral en la que va cayendo. Y segundo, esa espiral va a terminar llegando al final al lago de fuego. De esa espiral descendente es que Él nos viene a salvar. Dirá alguien, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no chupo, no mujereo. Bueno, pero si va en esa espiral y no se agarra de Jesucristo, usted va a llegar con toda la raza humana hasta el final. En esa autodestrucción que ellos están sembrando. Por eso hay que aceptar a Jesucristo. Para poder nosotros salirnos de ese campo, de ese ambiente y empezar a vivir diferente a como ellos viven. Por eso el Dios de la gloria lo mandó y por eso nosotros lo estamos predicando. Porque Jesucristo permite salirnos de esa espiral descendente en la que la gente va cayendo. Y nos da la esperanza de un futuro mejor. Como mínimo no vamos a llegar al lago de fuego que van a llegar. Porque para ahí los está llevando el diablo. Miren, señores, seamos honestos. Este virus que nos atacó no es un virus natural. ¿Por qué la preocupación del virus? Porque tiene atenuantes, tiene cambios en su genoma que le incrustaron. Yo tengo que decirlo y perdón que lo diga, pero el objetivo de este virus era despacharse a más o menos 1,000 millones de personas de sobre la faz de la tierra. Desde que salió iba dirigido para las personas de la tercera edad. Por eso usted vio que el anuncio era los de la tercera edad, pero si habían pocos muertos, ¿no? ¿Cómo, de dónde sacaban estadísticas? No, porque el origen era destruir a las personas de la tercera edad. Y yo ya estoy dentro de ellos, así que le pongo atención a eso, ¿va? ¿Por qué? Porque las élites están preocupadas de que los recursos naturales se están agotando. Ellos saben que se están agotando. Y decidieron, si usted me permite la expresión así, dijeron, bueno, los de la tercera edad, la mayoría en ciencias económicas se le llama, son económicamente no activos. No activos es que ya no producen, ya no trabajan. Por el correr de la vida se enferman más. Entonces dijeron, ellos están consumiendo recursos naturales y ya no están produciendo, ya no nos ayudan en nada. Hay que quitarlos de la faz de la tierra. Y alguien ahí pensó, pero también se van a morir algunos de menor edad y algunos niños, y le llaman a eso daños colaterales. Y yo al enterarme de eso, fui a investigar cómo está distribuida la población mundial por edades y fui a ver que los de mayor de 60 años significan el 12% del total
de los 8.000 millones. Eso quiere decir que estaban pensando eliminar 1.000 millones de gentes. Y por supuesto a todos aquellos enfermos que por su enfermedad no trabajan, también no producen igual que los que están sanos, también se los iban a llevar. Y aquellos que viven en el abandono, en las calles, mendigos, que en inglés se les llaman allá los homeless, también ellos iban a ir atrás. Pero se les cuarteó el asunto. No les funcionó, al menos hasta la fecha. Y yo creo que es misericordia de Dios. Por eso nosotros debemos poner atención las intenciones malévolas que están funcionando en el ambiente, peligrosas. Tenía la habilidad de reproducirse inmediatamente, de contaminarse inmediatamente. Y por eso se pusieron en alerta, porque no es un virus común. Bueno, no sigo en eso, sigo con lo que estoy hablando aquí, a la válvula de escape que Dios dejó en este desenfreno que está agarrando la raza humana. Fíjese que a pesar de estar sufriendo estas consecuencias, la gente no voltea su rostro a Dios, es increíble. He escuchado comentarios que esa gente, esos evangélicos me caen mal, dice. Fíjese, solo predicando, solo Cristo, solo Cristo. ¿Y de qué quiere que le hablemos? ¿De qué quiere que le mandemos el mensaje? Debería estar agradecido que en medio de ese pronóstico hay una tabla de salvación. Debería estar agradecido, pero claro, mire lo que hicieron lo que van a hacer con los 2 testigos que vienen de parte de Dios. Dice que cuando los maten van a estar celebrando a nivel mundial, van a estar dándose regalos, felicitándose. Increíble, pero cierto. Se están autodestruyendo y lo seguirán haciendo. Pero usted que me está escuchando y que yo creo que Dios le está hablando, por el simple hecho de haberse sentado o ponerse a escucharme, hay una válvula de escape: arrebatamiento. Dirá alguien, hermano, ¿y será que solo con aceptar a Cristo ya tenemos derecho a ello? No. Con aceptar a Cristo, usted se libra de esa espiral descendente y no irá a parar al lago de fuego. Pero para tener derecho a este escape que está por ocurrir, se necesita algo más. Se necesita lo que hizo el profeta Enoc: agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Limpiándonos. ¿Cómo vamos a satisfacer el deseo del corazón de Dios? Limpiándonos. No solo viviendo en contrario a lo que el mundo está haciendo en su caminar descalabroso de pecado, sino limpiándonos de los viejos hábitos que traemos heredados, que también son malos. Y eso nos da derecho a aceptar a Cristo, nos da derecho a no ir a parar al lago de fuego y al infierno, pero esto de limpiarnos nos da derecho a esta válvula de escape, a esta salida que misteriosamente Dios la presentó. ¿Por qué digo eso? Porque la misma Biblia lo dice. Ya Juan lo dijo: los que tienen esta esperanza se limpian. Pero el apóstol en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 4, vino a decirnos: sigan la paz con todos y la santidad. Oiga esto: santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y santidad es buscar limpieza, desear limpieza, anhelar limpieza. Y por eso qué bueno que está escuchando estas palabras usted, porque aquí le estamos dando la dirección por la Biblia que debe seguir para tener derecho a este glorioso arrebatamiento. Ya pasó con algunos de ellos, eso se le llama levantamiento, y va a pasar en Apocalipsis. Nuestro arrebatamiento tiene la característica que va a juntar a vivos y a muertos
para llevarnos de la tierra. Y la tormenta que ocurra aquí no nos alcanzará a nosotros. Así que no vine solo a mencionarles catástrofes, vine a mencionarles soluciones. Y de eso me siento feliz, de ser un portador de noticias buenas, de noticias que cambian, de noticias que sanan al enfermo, de noticias que te sacan de la angustia, de noticias que te sacan de tus tormentos, de noticias que te sacan de tus depresiones, de noticias que te sacan de tus preocupaciones incluso, de noticias que se consideran buenas noticias. Por eso el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Bien, no puedo terminar esto sin hacer la invitación. Aquellas personas que nunca han aceptado a Cristo Jesús y que han escuchado este mensaje y que en el fondo saben que Dios les ha hablado y que deciden iniciar el camino de una vida diferente a la que lleva el sistema. Que saben que han ofendido a Dios, que han violado sus mandamientos y que se han aunado en componendas con otros para violar los principios divinos. Pero que ahora le quieren decir, deseo cambiar. Y el inicio del camino del cambio se llama Jesucristo. Por eso el Señor dejó escrito en su palabra, y no me cansaré de repetirlo, el famoso texto de San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y para mí es un honor presentártelo. Si tú en el fondo sabes que necesitas un cambio, que has ofendido a Dios, pero que en esta hora deseas realizar el cambio de tu vida, tienes que iniciándolo aceptando a Cristo Jesús como Salvador. Y yo quiero colaborar contigo guiándote en una oración. Solo tienes que repetir las palabras que yo diga, pero tienes que hacerlas de todo corazón. Y si lo haces, estarás iniciando el cambio en tu vida. Así que acompáñame en esta oración. Padre, te damos gracias, te doy gracias por haberme hablado. Gracias porque no me dejaste en la ignorancia, por revelarme este misterio. Vengo a decirte que siento pena por haberte ofendido. He violado tus mandamientos flagrantemente, pero te pido perdón por ello. Me arrepiento en esta hora. Te pido que la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, esa sangre preciosa, venga a limpiar mi pecado y me ayude a cambiar. Acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido por favor que me ayudes a cambiar. Quiero ser un testigo fiel tuyo. Ya no quiero comportarme como se comportan todos los que no escuchan tu palabra. Acepto a Jesucristo como Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, sinceramente has hecho el cambio, porque la Biblia así lo dice, has pasado de ser una criatura de Dios, has pasado a tener el derecho de ser hijo de Dios. Yo te aconsejo que compres tu Biblia, leas el Evangelio de Juan, luego sigues con la lectura de los otros evangelios y del resto del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Aparta un tiempo diario para hacer una oración
Orar es hablar con Dios, como lo he hecho yo en esta noche, es hablar con Él. Orar, decirle tus necesidades, tus peticiones, y al final fírmala siempre diciendo en el nombre de Jesús. Y si mencionas ese nombre, esa petición entra al trono celestial directamente. Ha sido un gusto poder